Estamos pensando hoy en la mañana, platicando y recapitulando acerca del primer capítulo que hicimos sobre milagros, y me contaban, escuchaba detenidamente que decíamos, pues nosotros, cada día el despertar es un milagro. Si nosotros supiéramos todo lo que se hizo para que nuestro cuerpo y las funciones de nuestro cuerpo se pueda llevar a cabo con su normalidad, en salud, y la belleza que hay dentro de nosotros, de verdad nos asombraría. Todo lo que nuestro cuerpo hace para mantenernos vivos, todas las sensaciones que vivimos y todas eh, nuestra vista, nuestro olfato, el tacto, todo lo que nosotros, los privilegios que tenemos de estar vivos y que nuestro cuerpo puede procesar, ¿verdad? Incluso el hecho de respirar y despertar cada mañana, para nosotros puede ser un milagro y una manifestación de poderle dar gracias a Dios de que estamos en esta tierra y que nos permitió estar aquí para poder aprender cosas nuevas que tal vez cuando estábamos en su presencia pues no podíamos tener el acceso de progresar tanto. Ok, la verdad es que los milagros siempre han sido parte de la obra de Dios y entre sus hijos, ¿verdad? En 2 de Nefi 25, 23 dice de que 27, 25 dice que yo soy Dios, dice, y soy un Dios de milagros. Y claro, nuestro Padre Celestial es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, por eso, hoy en día también tenemos milagros, porque somos también hijos de Dios, así como lo fueron los antiguos. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué será que nosotros compartimos nuestros milagros? ¿Será para que los demás nos admiren? ¿Será para que digan, oh, Dios existe? ¿Por qué será, verdad? Y al leer las escrituras en 2 Nefi 25, 26 nos dice que hablamos de Cristo. Y aquí podríamos poner un contexto como hablamos de Cristo, hablamos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas, para que nuestros hijos sepan a qué fuente han de acudir, ¿verdad? Entonces, ese sería el contexto. Nosotros sabemos estas cosas, pero estamos interesados en que nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos, las personas que vienen conociendo la iglesia, puedan desear saborear el mismo pan que nosotros hemos saboreado. Porque así como nuestro Padre Celestial me quiere a mí, nos quiere a todos nosotros. Y esos milagros son parte de la experiencia de ser miembros de la iglesia. De hecho, me gustaría también mencionar, hablando acerca de nuestro Padre Celestial, ya te robé la palabra, Joselita. Hablando de nuestro Padre Celestial y nuestras creencias como santos de los últimos días, y también si nos te acompañan en esta noche otras personas, somos santos de los últimos días que estamos compartiendo nuestras impresiones esta noche. Ahorita que hablaba, te deciré, me acordaba pues la creación del mundo, con cuánta ciencia se pudo llevar a cabo crear el mundo y todo lo que en él hay, nuestros amaneceres, el poder despertar, ver el sol, la majestuosidad de paisajes, de diversos paisajes, porque tenemos en la Tierra una diversidad de cosas y todo en una función exacta, ¿no? Que fue creada por un Dios que nos ama y que nos permitió tener el privilegio de venir a esta tierra y disfrutar de ella. Sí, ¿saben qué? Recientemente, bueno, el mundo tiene conocimiento del evento natural que tuvo lugar acá en Venezuela. Y bueno, más allá pues del episodio que no es común aquí y el proceso de duelo que se está viviendo, hubo un fenómeno natural que sorprendió mucho, además de los terremotos. Es que a los días del siniestro se vio, sobre todo en el cielo de Caracas y La Guaira, el epicentro del terremoto, un fenómeno natural que no se había visto hasta ahora, y es que el cielo se colocó de tal forma que su color era entre rojizo, violeta, un evento pues que causó mucha impresión. Aún acá en el oriente donde yo vivo se vio parte del fenómeno.
Y son fenómenos que, pues, desde el punto de vista climatológico o científico, si bien pudiesen tener alguna explicación, sabemos que hay algo más allá de eso. Y que, pues, como aprendimos en nuestro tiempo, cuando quienes servimos en una misión, pues, nos enseñaron que el hombre no va a poder nunca tener una comprensión completa y plena de la naturaleza divina y de los asuntos que conciernen a nuestro Padre Celestial. Entonces van a haber muchos fenómenos que el hombre no puede entender, pero que están allí y que nos recuerdan, como podemos leer en las Escrituras. Todas las cosas nos indican que hay un Dios, absolutamente todas. Y aun cuando, pues, para el hombre no haya una explicación o la lógica no le permita comprenderla, todas las cosas nos indican que hay un Dios. Como indicó ahorita la hermana Gladys, me hizo recordar el majestuoso himno, Mirad los lirios del campo. Y en ese himno se nos recuerda, pues, la oportunidad en la cual el Salvador le indicó a sus apóstoles que aún las aves del campo que son alimentadas por él, los lirios, se visten, o él los viste, de una forma superior a la que se pudiesen vestir los reyes del mundo. Entonces es algo que debemos tener presente, pues. El Señor tiene poder sobre todas las cosas, Él creó todas las cosas y su majestuosidad podemos verla por doquier. Gracias, José Luis, muy bien. Sí, es verdad. Adelante, decir, vi que ibas a comentar algo. Ok, quería comentar algo. Estaba pensando ahorita en lo que es después de que recibimos un milagro. Creo que los que estamos aquí hemos sido parte de algún tipo de milagro en nuestra vida. Pero el detalle es, y por qué no siempre el milagro cambia nuestras vidas, porque no siempre ese milagro es parte de nuestro pensamiento. Entonces empecé a pensar un poquito en cuanto a los 10 leprosos, ¿verdad? Que solamente uno regresó. Y lo interesante es que quien regresó era samaritano, los otros eran judíos. Entonces, sí, ¿qué cosa de repente habría de diferente? Según contexto histórico, vemos que a pesar de las circunstancias, muchos samaritanos habían desarrollado un amor verídico hacia su prójimo, un agradecimiento a las bendiciones que recibían. Entonces creo que en este pasaje de la Escritura podemos encontrar un elemento que es el agradecimiento. Como líder en la iglesia, yo he visto que ayudamos a muchas personas, que muchas personas reciben acontecimientos maravillosos en sus vidas, como que un familiar está enfermo y se recupera, como que alguien se le da una ayuda cuando necesita algo, ¿verdad? Y esta persona dice, oh, qué milagro tan bonito, ¿verdad? Pero 5 días después, como que se nos olvida. Entonces pienso que un elemento es cuando la gratitud es parte de nuestra vida, cuando la gratitud es parte de nuestro corazón, entonces estamos más susceptibles a que el Espíritu reine y que guíe el resto de nuestras vidas. Aquellas personas que nos hemos perseverado en confiar en Dios, somos aquellas personas que hemos decidido entregar nuestro corazón a nuestro Padre Celestial. Entonces yo creo que ese sería el punto, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo para que no olvide lo que Dios ha hecho por mí? Qué hermoso decir, qué hermosa reflexión. Fíjense que quisiera hacer remembranza algo que en esta mañana conversaba con nuestro hermano Rafael, y él decía que se hizo un ejercicio con un grupo de personas y a todos ellos se les entregó una hoja doblada,
Entonces llegó un momento en el que les pidieron, abre la hoja y vuélvela a cerrar. Y cada uno de ellos fue y abrió su hoja, era una hoja blanca por ambos lados, la abre, y ¿qué creen que encontraron allá? Entonces volvieron a cerrarla, pero le dijeron, ahí van a encontrar un milagro. Cuando abren la hoja, se llegan a sorpresa. La hoja en el interior tenía una esfera. Y ahí pudieron saber cuál es el mayor milagro que Dios hizo, es el crearte a ti como su hijo, ¿no? Y la bendición de poder estar en esta tierra. Como santos de los últimos días, creemos que venimos aquí a la tierra para progresar y tener experiencia, para podernos preparar con todo lo que tenemos que vivir, los retos, pruebas y también cosas bonitas que se nos manifiestan en nuestros días, con progresos, con tener una familia, tener hijos, quizás tener enfermedades, quizás vivir una vida plena. Entonces todo eso nos ayuda para poder prepararnos para estar a Dios. Y cuando cada persona abrió la hoja y miró su rostro, supo, yo también soy un milagro y soy una de las creaciones más importantes que Dios hizo. Y regresando al tema de la creación, cuando Dios ya terminó toda su obra, ¿qué hizo al final? ¿Con qué fue? Con lo que terminó, creándolo. Y después le dio a su compañera. Entonces ahí puedo entender que somos una parte importante de esa creación. Y todo lo que Él preparó con tanto amor, lo hizo para que pudiéramos venir aquí, a prepararnos. Excelente reflexión, hermana. Realmente somos la mayor creación de Dios, como dijo usted. Y estoy recordando ahorita otra escritura en el libro de Mormón que dice, habéis nacido espiritualmente de Dios, habéis recibido su imagen en su Jesucristo. Pero dice, habéis experimentado ese potente cambio en el corazón. Podríamos decir, habéis recibido el milagro del perdón, el milagro del arrepentimiento. Y más adelante nos dice, ¿podéis sentir eso ahora? Esa es la pregunta. ¿Podemos sentir ese amor de Jesucristo? ¿Podemos sentir que Él nos ama en este instante, aunque ahorita no estemos participando de un milagro? Específicamente, ¿verdad? Que en este momento mi vida esté más o menos constante, ¿verdad? Y no necesite de un favor espiritual de Dios. Pero, ¿puedo yo realmente conservar todo eso? ¿Puedo yo recordar que soy una hija de Dios? Y también que los demás son hijos de Dios. ¿Cómo los trataría yo si recordara que los demás también son un milagro de Dios? Algo que me hizo recordar cuando empezamos a tratar este punto de los milagros fueron las palabras del presidente Russell M. Nelson al inicio de su llamado como presidente de la iglesia. Durante las primeras semanas él hizo un viaje hacia Sudamérica y creo que fue desde Perú que él compartió unas palabras, fueron obviamente proféticas. Dentro de esas palabras él primero dijo que fue aquella invitación que nos hizo a prepararnos espiritualmente, a que tomáramos nuestra vitamina, que venían acontecimientos que iban interesantes y bueno, ya sabemos, ¿no? Vino la pandemia, pero unas palabras que siempre recuerdo fue cuando nos hizo saber que tuviésemos nuestros ojos bien abiertos porque el Señor estaba efectuando milagros frente a nosotros diariamente y por la cotidianidad podíamos entonces caer en la inocentada de no percatar, de no tener abiertos nuestros ojos,
nuestro entendimiento y dejar pasar la maravillosa oportunidad de palpar, de ver y de gozarlos a los milagros que hace el Señor. Y literalmente, pues yo testifico que es así. Hay inclusive impresiones del Espíritu que podemos llegar a sentir en un momento determinado de cosas que debemos hacer o no debemos hacer. Y créanme que realmente es un milagro del Padre Celestial. El que Él pueda comunicarse con nosotros, el que Él por medio de su Santo Espíritu pueda hacernos saber lo que sería de mayor provecho para nosotros en un momento determinado. Y vaya que en tiempos tan turbulentos como los que vivimos y los que vienen a futuro, es un verdadero milagro el tener esa oportunidad de ser bendecidos por medio de inspiración, de la guía constante que solamente pues viene de una comunicación que podamos tener con el Padre Celestial. Otro detalle importante también es que en oportunidades podemos ser nosotros los ángeles que caminen, que lleguen a ser un instrumento en la mano del Señor para que lleguen los milagros a otras personas, aún con nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas como humanos. Y obviamente también usará el Señor a otros de sus hijos para que bendigan nuestra vida, para que sean ellos el método o el medio por el cual el Señor nos va a bendecir. Sí, así es, José Luis. A veces no necesitamos ser completamente perfectos para poder ayudar a otra persona o a la gente a nuestro alrededor, porque sabemos que tenemos dones, talentos, y simplemente para poder ayudar, y como referencia va a ser instrumentos, a veces lo que necesitamos es ser dignos. Si somos dignos y tenemos la disposición, créeme que el Padre Celestial, si hay alguien que está pidiendo su ayuda y estamos nosotros ahí, vamos a poder brindar esa ayuda a través de algo adentro, ¿no? La gente lo conoce como corazonada, pero nosotros sabemos que es la inspiración y la guía del Espíritu que nos dice, ve y hazlo. Como la ocasión que nos contó decir es sobre lo del transporte público, cuando ella se iba de un lugar a otro y alguien ya la estaba esperando. Alguien le tuvo que decir a esta persona. Y de verdad nos quedamos con la duda porque lo estábamos platicando. Si tú le preguntaste a esa persona que te dijo que te está esperando 2 horas para poderte llevar a la iglesia, ¿cómo fue que lo supo? ¿Cómo fue que no tuviste miedo que te llevara? Algo debió haberse movido. Dios movió algo ahí detrás de esa persona, ¿verdad? Yo estoy segura que así. Pero antes de que se me vaya la idea y vayas, quiero compartir también el milagro del nacimiento. ¿Saben cuántas cosas se mueven dentro del interior de una madre? Todo el procedimiento de la creación de Dios dentro del cuerpo de una mujer para que pueda concebir un bebé y para que esas moléculas dentro del cuerpo se vayan separando y dividiendo y haciéndose un cuerpecito de cada uno de cada uno de los seres, y después al momento de nacer, todo lo que el cuerpo de la mujer requiere hacer para que haya ese milagro, ¿no? Para que venga un hijo más de Dios y llegue a esta tierra, ¿no? A experimentar el nacimiento. Pero ahora sí, ya no te quito la inspiración, te diré adelante, por favor. Bueno, parte 2, ¿verdad? Parte 2. La verdad es que yo, la persona realmente me dijo espontáneamente, mire, es que dos hombres vinieron hace 2 horas y me dijeron de que usted iba para una iglesia. Lo único que no sé a cuál iglesia, pero yo la conozco, cuál iglesia que sea. Él me tomó de la mano y yo, ¿cómo voy a tener temor si la persona me estaba esperando sin saber quién era yo, sin conocerme? Como les dije, era en una época en los principios de los 90, no había wifi, no había esto, no había lo otro. La única explicación es que alguien se lo reveló, ¿verdad? Y que las personas tienen mucha verdad, pero lo que quiero decir es que yo soy una que creo
en los milagros. Yo creo que nuestro Padre Celestial nos guía. Por ejemplo, recién conversa, digamos que yo me bauticé en marzo, tenía 16 años. Y en eso, imagínense un adolescente. Okay. Viene el carnaval y entonces vienen los juegos mecánicos. Cuando vienen los juegos mecánicos, bueno, jóvenes, pues yo quería subirme a un juego mecánico, se llamaba el Telecombate. Y luego hago 2 horas de fila para subirme en el mentado juego, que era lo mejor que venía ese día. Luego, increíblemente, cuando yo estoy allí y me dan el paso a mí para que me suba, yo escucho aquí, cerca de mi oreja, que me dice, o de mi oído, que me dice, no te subes. Yo volteo a ver para acá y para acá, y allí no hay nadie porque es una fila y van dando, no te subas. A la tercera vez, entonces yo dije, esto está raro, dije yo, ¿verdad? Y entonces yo decido no subirme. Y me voy donde mi mamá y le cedo el paso a 2 personas. Lo recuerdo perfectamente bien. Les cedo el paso y me voy donde mi mamá. Y mi mamá me dice, ¿y qué te pasa? Me dice, ¿qué te pasa, muchacha? Me dice, tuviste 2 horas, estuviste rogándome toda la semana que quería subirte allí, me dice, y ahora no querés. Entonces yo le digo a ella de que yo ese día no me iba a subir. Le estoy diciendo eso a mi mamá cuando las 2 personas que se subieron ahí sufrieron un accidente. Eso se desprendió totalmente. Yo empecé a llorar, yo solo tenía 16 años. Entonces yo pude entender de que nuestro Padre Celestial me estaba cuidando y de lo que me había salvado, porque ellos pues iban tranquilos. Yo estaba pensando hacerle para acá y para allá, yo me hubiera matado definitivamente y no estaría aquí, ¿verdad? Entonces eso también es un milagro de Dios. Pero allí, como en otras situaciones, se requiere la obediencia. Nuestro Padre Celestial nos puede decir, digamos, el hermano como un poseedor de sacerdocio, ve y llama a Juana, por ejemplo, ¿verdad? Porque ella te necesita. Pero él puede decidir, no la voy a llamar. La hermana puede decidir, no voy a ir a visitar a esta persona. Pero cuando nosotros decidimos hacer lo que nuestro Padre Celestial nos dice, entonces los milagros fluyen y podemos bendecir a los demás. Recuerdo cuando pasé a la Sociedad de Socorro, ya a los 18 años, también me pasó algo bien extraño para mí, ¿verdad? En esa época. Yo crecí en un ambiente en el que yo pensaba que nadie pasaba necesidades porque mi papá trabajaba con la Standard Food Company. Entonces la compañía daba casa, daba esto, daba todo. Pues era una comodidad y todos los que vivíamos en esa colonia, todos trabajaban con Standard. Entonces yo pensaba de que pues nadie pasaba necesidad porque ahí todo el mundo estaba bien, ¿verdad? Pero claro, los años pasaron y todo eso. Y yo crecí con eso de que la gente tenía comida y todo. La primera vez que me toca hacer una visita a una hermana, pues me dice, bueno, que la compañera me dice de que yo voy a hacer oración. Cuando yo estoy haciendo oración, yo no sé qué dije, sinceramente. Pero parece que en medio de eso yo pedí para que, como que el hermano no tenía comida, para que ella tuviera comida y dije otras cosas. Y en medio de la oración, la hermana empieza a llorar, a llorar, a llorar, a llorar. Y yo, preocupada, con 18 años, imagínense, estaba preocupadísima. Yo decía, ¿qué dije? ¿Qué hice? ¿Verdad? Y en eso terminé, ¿verdad? Y entonces ella llorando, 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 dijo que, ¿cómo había sabido yo que ella no tenía nada en la refrigeradora? En ese momento yo entendí que las personas pasaban necesidades, ¿verdad? También es otro milagro que de repente nosotros despertemos a las necesidades de los demás, ¿verdad? Y me ayudó a entender que cuando nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo, podemos ser ese medio para ayudar a los demás, porque en esa forma nosotros pudimos saber que la hermana tenía una necesidad. Yo recuerdo que en ese entonces tenía 5 lempiras, bueno, era bastante exacto, pero lo que yo tenía en la bolsa yo se lo di, mi compañera le dio algo y ella muy agradecida con nosotros, pero más agradecida con Dios, porque fue el único que no pudo decir qué es lo que estaba pasando, porque yo francamente no tenía la menor idea, ni mi compañera, ¿no? Qué hermosa experiencia, Desiree.
el saber que se bendice gente con el servicio que uno da, y qué bonito que a través de la oración pues fue indicado y un corazón fue tocado. Mientras te escuchaba, también estaba recordando una experiencia que hace mucho tiempo, cuando estoy en una anciana, y recuerdo que había una ancianita que llegó a visitar a unos familiares y ella decía como, quiero ir a la iglesia, ¿no? Ella lo pensaba y se lo dijo en un momento dado a sus familiares, necesito ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia. Y ellos decían, pues como no eran de la misma creencia, de la misma religión, ellos dijeron, pues abuelita, no sabemos dónde, no sabemos cómo llevarte, ni conocemos a nadie para poderle preguntar. Entonces ellos dijeron, pues nos las puso difícil la abuelita, ¿no? Y de repente estábamos mi compañera y yo en el parque, allá yo servía en la México Torreón, en el norte de mi país, que es México, y hacía un poco de calor, entonces ya estábamos en espera de irnos a comer y ya el estomaguito ya nos pedía, ¿no? Pero sentimos la impresión de tener unos 20 minutos ahí antes de esta comida, de la hora de la comida, y las dos nos quedamos viendo y dijimos, pues vamos a tocar estos 20 minutos, porque antes tocábamos puertas. Entonces tocamos la puerta y la familia nos estaba esperando, les estábamos esperando, porque nos dieron la placa aquí, ¿no? Entonces las estábamos esperando, vengan con mi abuelita, y nos metieron a la casa y nos llevaron con una ancianita. Prácticamente la ancianita, la hermana no podía caminar por sí sola, entonces ella nos dijo, hermanas, estoy bien feliz. ¿Quién las mandó? Y nosotros, pues no nos mandó ningún otro ser humano, ¿no? Fue la impresión de venir a esta casa y tocar la puerta. Y dice, es que yo he querido ir a la iglesia y mis familiares no saben cómo llevarme. No, y ya fue cuando nos explicó, no tienen un contacto, no saben dónde hay una capilla. Y estoy muy feliz de que hayan llegado para que el domingo me lleven a la iglesia. Y es como tu experiencia de decir, que dices, y como decía también José Luis, ¿no? Que estamos ahí en el momento adecuado y si estamos dispuestos y si somos dignos, pues el Padre Celestial va a decir, José, ayúdame con esta hija que necesita de tu ayuda. Y ahí también se ve la manifestación de los milagros y podemos ver, pues, que es la cosa más importante para Dios, que sus hijos, ¿no? De hecho, ahorita que estoy mencionando esto, también quisiera decir, por ejemplo, José Luis acaba de nombrar sobre la catástrofe que hubo en su país, ¿no? Cuando hay un incendio, cuando hay un derrumbe, un terremoto, una inundación, ¿qué es lo primero que se salva? Quiero que me respondan. ¿Qué es lo que se salva? Ajá, les escucho. José Luis, ¿algún motivo? No te escucha. Deciré, ¿tú nos ayudas? Repito, ¿me escuchan? Ya te escuchamos, claro que sí. Sí, ok. Bueno, a ver, ¿qué es lo primero que salvan? Bueno, yo creo que su fe. Generalmente todos cuando ocurre estamos en aprietos, aun cuando estemos alejados del Señor, recurrimos a Él inmediatamente. De hecho, hay una historia que publicaron en una página de unos hermanos de la iglesia en Facebook. No, sí, en Facebook. Y se relata el caso de una hermana que, bueno, pues vivió el terremoto de forma presencial, y ella literalmente comparó su testimonio. Ya estaba alejada de la iglesia y ella comparte su testimonio que llegaron 3 hombres y la ayudaron, y relata toda la experiencia. Ella dice que, wow, esos hombres
posiblemente hayan sido los tres en la manita, no sé. Pero lo que sí es cierto es que por las condiciones en las que ella estaba y donde estaba, y le había caído inclusive una viga encima, no era normal que ella no hubiese salido con daños mayores. Y ella decía esto, pues que tuvo que haber recibido necesariamente ayuda divina. Sabes que cuando estaba compartiendo, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad de servir en una misión, siempre vamos a tener experiencias allí de las cosas que el Padre Celestial nos dio a hacer. Yo siempre recuerdo una familia muy especial que conocí en Barquisimeto, y yo iba ya con mi compañero rumbo al apartamento, y eran las 9 de la noche, íbamos con retraso porque teníamos que estar a las 9:30 en punto ya en casa. Pero iba una familia por una calle, una avenida Vargas, recuerdo, y nosotros continuamos, íbamos por la avenida 20 rumbo al apartamento, y yo sentí la fuerte impresión de que teníamos que contactar a esta familia. Sin embargo, caminé todavía 1.5 cuadras más, hasta que pues ya literalmente más que el susurro fue casi que un estruendo en mi oído: debes devolverte. Lo cual hicimos, yo no, sin darle mucha explicación a mi compañero, lo tomé por el brazo y le dije: córrale que tenemos que alcanzar a esta familia. Bueno, lo cierto es que imagínense, dos desconocidos que le aborden en una avenida de noche. Él iba solo con su esposa, sus hijos, y sin embargo se detuvo y le contactamos brevemente. Lo cierto es que bueno, yo les pasé esta información a otros compañeros que vivían en el sector donde ellos estaban, y a las pocas semanas esta familia se bautizó. Recién supe de ellos, la familia Briceño. Sus hijos fueron ya a la misión, se casaron, ellos están fuera del país, y todo por escuchar un susurro que aun cuando yo iba muy apurado, pues el Señor requería que se les contactara a ellos en ese instante. Tal vez si yo no hubiese hecho caso, el Señor iba a usarlo a otra persona un poco más adelante, pero en ese instante Él necesitaba que se le atendiera a sus hijos. De igual manera también para brindar consuelo. Los milagros vienen a veces también de esa forma, cuando la persona no necesariamente va a recibir sanidad, sino consuelo. Hace unos meses hubo una hermanita de mi barrio, acá en Puerto La Cruz. Ella estaba con muchos padecimientos físicos y ya estaba en su etapa terminal, y nos avisan que ella estaba agonizante. Yo estaba amarrado, como decimos acá en criollo, porque ya tenía un compromiso previo en el colegio de mi hijo. Entonces notifiqué, yo dije: bueno, yo voy al colegio, pero como está relativamente cerca, tan pronto me desocupe, yo voy a la casa de la niña. Lo cual hice. Y cuando llegué, estaba allí un consejero de la presidencia de Estaca, saludé, estaban compartiendo unas palabras con su familia, pero yo la fuerte impresión que sentí, y más que una impresión, una voz en mi oído acá, y fue: debes ungirla ahora. Y así se lo hice saber a los dos hermanos que estaban allí, y procedí a hacerlo. Le dimos una bendición, la ungimos, sí, pero le dimos una bendición y le fortalecimos para que pudiera partir en paz. Y exactamente al terminar de compartir la bendición con ella, pues uno de mis compañeros me dice: se acaba de ir. Y yo le dije: no, está descansando. Y dijo: no, se acaba de ir. Y digo: bueno, como comentaba Gladys hace rato, ¿no?, cuán importante es, en el caso de nosotros, poseedores del sacerdocio, que podamos procurar mantenernos dignos de tal manera que cuando el Señor requiera bendecir a sus hijos, que llegue un milagro, ya sea de salud, ya sea de consuelo, de fortaleza, que Él pueda hacerlo por medio de nosotros. Es de verdad una bendición muy grande el poder ser instrumentos en la mano de Él. Repito, Él nos pide que seamos perfectos de este lado del velo, porque es algo que no va a poder ser, pero sí requiere que nos esforcemos por mantenernos dignos y hacer lo mejor que podamos. Él siempre se va a encargar del resto. Gracias, José Luis.
Quisiera también aclarar, por si hay alguien que sea creyente de otra fe, cuando nosotros decimos los tres lamanitas, prometemos que en otro capítulo vamos a hablar de este tema que mencionó José Luis, porque van a tener dudas de decir, ¿qué es esto, no? Entonces vamos a platicar qué es tres lamanitas, y también quisiéramos igual decirles que cuando nos referimos a decir del otro lado del velo, que nosotros tenemos la creencia que estar al otro lado del velo es antes del nacimiento. Entonces, vivíamos con nuestro Padre Celestial en este lado del velo. Y cuando decimos cruzamos este lado del velo es porque estamos vivos, pero también cruzamos el otro lado del velo cuando morimos. Entonces, es como estar en la etapa del antes, ahora, en la tierra, en la vida terrenal, y después, al morir. Entonces, es cuando nos referimos a decir el otro lado del velo, ¿no? Esa remembranza. Quise en este momento poder hacer esta aclaración. Y bueno, y retomando el tema, decíamos, ¿qué es lo más importante cuando hay una catástrofe? ¿Qué salvamos? ¿Qué hacemos? Pues lo primero que hacemos es nuestra vida y la vida de nuestros familiares, o la vida de nuestros hijos, y eso lo podemos ver siempre, ¿no? Las indicaciones que nos dan cuando hay alguna catástrofe, pues primero salvar la vida. Y dicen por ahí, primero los hombres, los niños y las mujeres. Entonces hacemos todo lo necesario. Y ahora, como dice José Luis, en un comentario anterior que él hizo, que se hizo, ¿cuántos milagros, se vivieron ahora en tu país? ¿No? Todas las gentes que fueron rescatadas y todos los medios por los cuales se valieron para que mucha gente pudiera sobrevivir días y días bajo los escombros. Entonces ese también es un milagro. Muchas gracias por tu aportación. Un punto adicional, un inciso. Increíblemente han pasado ya 15 días, 16 días, y hoy sacaron a unas personas todavía con vida. Ya están estabilizadas. Y bueno, hablando de milagros, ¿no? Recuerdo que algo que me dio mucho ánimo fue algo que compartió precisamente uno de los rescatistas que vinieron de México, los llamados topos. Nosotros conocíamos de ellos a través de los documentales, y wow, lo que es cuando se tiene confianza en personas que tienen conocimiento por lo que hacen, por su profesión, su vocación. Teníamos mucha esperanza cuando ocurrió esto, en que ellos pudiesen venir, y así fue, y así también de otros países. Estamos muy agradecidos por ello, y literalmente hemos visto los milagros que el Padre Celestial continúa haciendo, aun cuando ellos también lo comparten. Los topos dicen que, bueno, en su experiencia a nivel mundial, el Señor les ha permitido salvar a personas, rescatar a personas, hasta pasados los 15, 16, 18 días después de la catástrofe, porque aun cuando la ciencia puede decir una cosa, vean lo interesante, ellos dicen siempre, pues la última palabra la tiene Dios, está en manos de Él es quien determina. Entonces, literalmente, como mencionó el presidente Nelson, los milagros ocurren frente a nosotros. Debemos tener los ojos bien abiertos y, por supuesto, darle la gloria, por supuesto, a Dios por ello. Y es una oportunidad maravillosa para también proclamar que todo esto es posible gracias a nuestro Salvador Jesucristo, y que Él, por supuesto, Él entiende nuestros pesares, nuestras aflicciones. Él padeció por ello y nos entiende, nos conoce, nos brinda la fortaleza también para salir adelante, pero no nos olvida, y por medio de Él podemos ver los milagros. Sí, José Luis, ahorita que hablabas, gracias por tu comentario muy hermoso. Ahorita que hablabas, me imagino que todos los relatos que es alrededor de esta situación que pasó tu país y tu gente, o nuestros hermanos allá, ha de haber un montón de relatos en donde ellos pudieron sentir la mano de Dios en sus vidas, ¿no? Como rescate a través de otras personas o otros gobiernos que mandaron ayuda, incluso los K9, ¿no? Los binomios caninos que estuvieron ahí aportando. Por eso te decía, y decíamos, y yo comentaba el capítulo anterior que
Dios se vale de muchos medios para poder ayudar a... Así es, amigos. La verdad es que nuestro Padre Celestial se acuerda de todo, donde sea que vivamos. De repente, el propósito de Él se manifiesta en estas personas. Estos niños que han sobrevivido tienen un propósito divino. Yo soy una persona que creció en una familia a la que le gustaba mucho eh, pues servir. Mi mamá era Boy Scout, entonces nos educó de esa forma. Y yo viví en mi juventud en la costa norte de Honduras, en la Ceiba, de ahí soy de la Ceiba. Y ahí es un lugar donde hay inundaciones y este tipo de situaciones. Y entonces crecí viendo situaciones un poco catastróficas. En mi vida personal nunca me ha pasado una, pero sí he presenciado otras. Y lo que decía usted, hermano, es verídico. Lo primero es la vida. En ese momento nosotros nos damos cuenta de que el mayor milagro no es que se salve una estructura, se salve un carro, sino que se salven a las personas. Y como dicen, el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Entonces el valor de los rescatistas es realmente inmensurable, porque ellos salvan lo que tiene mayor valor y nos ayudan a los demás a valorar lo que realmente vale la pena. Un iPhone, un televisor, no vale lo que vale la vida de un niño, lo que vale la vida de una persona o de una mascota, ¿verdad? Es porque somos seres vivos y porque tenemos un propósito. Podemos recuperar esas cosas o podemos vivir sin ellas. Yo puedo vivir sin un teléfono, ni modo, ¿verdad? Pero necesito la vida. Y qué bonito debe ser que venga una persona a ayudarme a mí, un desconocido. Eh, yo pienso que el mayor milagro en estas situaciones es que yo pueda ver no la catástrofe que me pasó, sino que llene mi corazón de agradecimiento porque vino Pedro, Juan o María y me dieron la mano. Una persona a la que yo no conocía me trajo una sopa de frijoles, por ejemplo, cuando se me quemó la casa. Una persona a la que yo no conocía vine y me le trajo unos zapatos a mi hijo y que lo perdimos todo. ¿Ok? Entonces yo lleno mi corazón, pero otra persona puede empezar a maldecir a Dios. Entonces ahí se dio un milagro de servicio, pero no un milagro en el cambio del corazón de la persona. Y ese es el punto, que nosotros podamos tener nuestros corazones y nuestras mentes abiertas para poder ver lo que dijo el presidente Nelson, que Dios obra milagros entre sus hijos cada día. Muchísimas gracias, Desiree. Sí, estaba meditando lo que estaba escuchando lo que estás diciendo y sí, es muy cierto. Y venía a mí y venía a mi mente cuando hay una escritura que dice, y sobre todo a los misioneros dice, y incluso hay un himno que dice, sí, qué felicidad vas a tener o qué gozo tan grande si pudieras traer una alma a Dios, ¿no? Ayudar a salvar un alma a Dios. Cuán grande será tu gozo. Entonces, en la obra misional, eso califica un montón porque yo siento que hasta te suma puntos a tus bendiciones y a tu riqueza espiritual cuando vas y ayudas y enseñas y predicas el evangelio y por lo menos a una persona le enseñas. Pero también hay algo importante que pasa dentro de la misión, es que tu, tu primer persona, y lo voy a decir a título personal, que traes como tu conversas a ti mismo. Cuando tu corazón tiene un cambio y no puedes negar la existencia de un Dios y puedes palpar a través de la fe que Jesucristo es tu Salvador. Entonces, con eso ganamos un gran
una gran riqueza, un gran tesoro, el poder regresar a casa con ese sentimiento de saber que a la manera en que le serviste a Dios y al próximo es la riqueza que vas a traer acumulada en tu banco espiritual, en tu cuenta espiritual. Tengo una pregunta al respecto, Pablo. Sí, sí, por favor. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué podríamos decirle entonces a nuestros amigos que nos están viendo? Que les puede ayudar a ellos a retener en sus corazones las bendiciones que Dios les ha dado, ya sea que hayan sido rescatados, ya sea que hayan sido eh, curados de una enfermedad o que Dios les haya dado una respuesta a una situación muy difícil y muy personal. ¿Qué creen que podríamos hacer nosotros para retener ese sentimiento durante toda nuestra vida? Saben que algo que tuve la oportunidad de compartir en estos días, precisamente con una persona que hizo un comentario en la página del área Caribe. Precisamente se estaba reseñando sobre cierta ayuda humanitaria que hizo llegar la iglesia acá a Venezuela. Pero hubo una persona que hizo como que una pregunta que decía textualmente, ¿y dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? Y yo, bueno, hay circunstancias en las cuales precisamente por encontrarnos muy dolidos o estar muy alejados de Dios, tendamos precisamente a pensar que Él no está. Y muchas veces las circunstancias se dan o ocurren precisamente es para que en ellas podamos acercarnos a Él. El momento para prepararnos para cuando ocurran estas circunstancias, ya sean naturales, ya sean eh, procesos de salud o económicos, el momento para prepararnos para esas circunstancias es ahora. Debemos literalmente, como las vírgenes sensatas, buscar tempranamente del aceite que irá almacenándose de manera espiritual y fortaleciendo nuestro testimonio, procurando obtener un testimonio personal de nuestro Salvador Jesucristo, de que Él existe, como leemos en las Escrituras, porque es necesario que el que le busca crea que le hay y que es galardonador de aquellos que le buscan. Es cierto que siempre va a ser doloroso cuando las cosas pues salen de forma distinta a como pensamos o cuando se nos van seres muy queridos. Sin embargo, hay dictámenes del Señor que solamente Él los comprende. Tal vez en este plano terrenal no podamos comprenderlos nosotros, pero hay una cosa que sí es cierta. Todos sus hijos, los que son justos, tendremos la oportunidad, todos los que nos esforcemos, todos, absolutamente todos, de volver a vivir con Él. Ese es su deseo. De hecho, también lo leemos en las Escrituras. Su gloria está en que podamos alcanzar la inmortalidad y la vida eterna. Entonces, recordemos esto siempre, queridos hermanos y amigos, que nuestro Señor es omnipotente, es omnipresente, o sea, siempre va a estar. Nunca, eh, nunca subestimemos eso. Nunca pensemos que no le importamos. Todo lo contrario, somos su más precioso tesoro. Y entre todos, como leía en un mensaje del elder Stevenson, de esta conferencia de abril del 2026, somos finalmente una gran familia, toda la raza humana, y estamos para apoyarnos, fortalecernos, acompañarnos en este proceso. En muchas ocasiones, simplemente escuchando a alguien que tenga un pesar o dándoles un abrazo, una visita,
una bendición de la manera en que podamos y en la cual esté a nuestro alcance. Literalmente vamos a poder sentir la mano del Señor, fortaleciéndonos, fortaleciendo a otras personas. Gracias, José Luis, por tu comentario. Y ahora también me gustaría poderte responder, decir, bueno, mientras José Luis hablaba, también yo venía a mi mente pensamientos de cómo poder hacer, o qué consejo poder dar. Hay una parte en las escrituras en donde dice que no solo ser oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Es decir, a veces es importante no solo manifestar nuestra fe a través de hechos y decir, bueno, yo creo en Dios, sino que también poder llevar a cabo acciones que puedan ayudar a otras personas, porque eso a su vez enriquece nuestra vida. No somos seres perfectos. Cuando Jesucristo llamó a sus apóstoles, yo estoy segura que Él no les pidió un checklist de todo lo que tenían que ellos ya estar en poder en práctica. Él conocía su corazón y conocía el potencial de lo que ellos podían llegar a ser. Entonces, mientras tengamos la disposición nuevamente y seamos dignos, el Señor nos va a poder llamar. Y por mi parte, yo creo que la fe y el mantenernos cerca de Dios es como el músculo, ¿no? Mientras lo entrenas y mientras lo ejercitas constantemente, vas a tener músculo. Pero si te duermes tarde, si no comes correctamente, si dejas de entrenar, etcétera, o si no reposas lo suficiente, muchas entras en estrés, el músculo se baja. Y espiritualmente es lo mismo, o sea, si me voy a hacer acciones a partir de papá, no voy a la iglesia, no leo las escrituras, no oro y no mantengo ese músculo espiritual, también puede disminuir. No sé si esto contesta la pregunta. Pero para concluir, por mi parte, yo quisiera decir lo siguiente. Cuando hay un libro que se llama La Perla de Gran Precio, y en ese libro nosotros también lo tenemos como una escritura sagrada. Ahí relata la historia cuando Moisés, Jesucristo le muestra muchas cosas y voy a tomar el tema de que abrió el velo ante sus ojos y le permitió conocer que los habitantes de esta tierra y él al ver de esta tierra y de otras tierras que fueron creadas por Dios, él se quedó maravillado, ¿no? Pero dentro de una escritura, él dice cuál es la obra maestra de él, cuál era su gloria, y dice, porque he aquí, mi obra y mi gloria es llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. ¿Y por qué estoy citando esto? Porque finalmente uno de los milagros más grandes es que hemos sido creados por Dios a su imagen y semejanza. Y estamos aquí para poder progresar de acuerdo a su plan. Y yo me siento contenta y me siento feliz en saber, en tener a la mano esta información, y es lo que yo quería compartir como mi cierre y la buena nombre de Jesucristo. Amén. Ok, yo voy a dar unas breves palabras también, a decirles de que realmente yo sé que nuestro Padre Celestial nos ama y que somos su máxima creación. Y como tal, recordemos que parte del plan de salvación es que tenemos un día de nacimiento y también tenemos un día que vamos a partir. Y cuando venimos a la tierra, sabemos que vamos a tener desafíos. Y muchos de esos desafíos son con un propósito de ayudar a que otros se acerquen a Jesucristo, al ayudarnos a nosotros. Bueno, lo que sucedió recientemente en Venezuela, han aparecido muchos héroes. Entre ellos un perrito muy famoso, ¿verdad? ¿Y por qué se dio esta situación? Porque es la voluntad de Dios de que otros desarrollemos ciertas habilidades, actitudes que no hubiéramos desarrollado si no hubiera ocurrido este acontecimiento que es catastrófico. Entonces, la confianza en Dios es también un milagro de Dios, el que podamos aceptar de que hay personas que van a partir
hay otras que van a seguir adelante y hay otras que va a ser un milagro de que sigan, ¿no? Va a ser un milagro de que puedan aportar algo a la sociedad en medio de todo eso. Y estas cosas nos pueden acercar más a nuestro Padre Celestial. Hay muchas personas que tal vez nunca habían creído en Dios y que tal que en ese día se hubiesen arrodillado, ¿no? Y que llegara Juan o José o María o quien fuera a ayudarlos. Y así pudimos ver la sonrisa de una jovencita, una niña bien, que salió sonriente cuando otros esperaban verla destruida, pero ella salió con una sonrisa, porque ella tenía en su corazón un agradecimiento de estar viva. Y les quiero decir de que les invitamos a todos a que recuerden y cuenten sus bendiciones y que vean la mano de Dios en sus días y verán milagros y serán partícipes de milagros y harán milagros para los demás. Y les dejo esto en el nombre de Cristo. Amén. Quería ya finalmente compartir con ustedes mi testimonio personal de cuán importante es que podamos darnos la oportunidad, literalmente, de buscar al Salvador, de procurar conocerle personalmente, de desarrollar un testimonio de él, de creer que existe y que le hay. Una vivencia que tuve poco antes de la pandemia, mi hija tuvo que ser operada de emergencia, un tumor benigno, pero no por ser benigno era menos peligroso, estuvo a punto de estrangulársele el intestino y de fallecer. Recuerdo que esa noche yo llamé a mi obispo y le pedí que por favor orase por mi hija. Y me dice, ¿cómo no? Claro que lo haré, mi querido amigo. Y una cosa voy a pedirte yo, que recuerdes que es importante ejercer toda la fe que está en tu corazón, en tu Salvador. Que recuerdes que la fe y el miedo no pueden habitar en el mismo lugar al mismo tiempo. Tú decides si tienes fe o si vas a tener miedo, pero si decides tener miedo, entonces no tienes fe. Y eso me quedó hasta el sol de hoy, jamás lo olvidé. Y apenas llegué al hospital, compartí eso con la mamá de mi hija. Y no sé cómo le hice, pero yo derramé mi corazón al Señor y a Dios. Miedo, nunca sentí miedo, aun cuando al día siguiente, después de la operación, el doctor nos dijo que estaba delicada, pero que bueno, la niña era fuerte, pues tenía esperanza y había que confiar en Dios. Y yo digo, sí, seguro que sí. Y bueno, mi hija se recuperó totalmente, hoy en día es gimnasta. Mi apariencia pues de haber padecido de una operación como esta. Entonces me quedó esa experiencia de vida de que es supremamente importante que procuremos desarrollar una experiencia personal con nuestro Señor, que podamos ejercer fe en Él no dudando, así como nos invitó por medio de sus escrituras, aquella escritura famosa que leyó el profeta José Smith en Santiago 1:5, de que cuando tengamos falta de sabiduría recurramos a Él, cuando tengamos necesidad de algo recurramos a Él, no dudando. Es importante que podamos desarrollar ese testimonio personal. Los milagros podremos verlos, aún los más cotidianos, y podremos atesorarlos y valorarlos. El hecho de poder estar vivos, el hecho de poder tener una cama donde dormir, una cobija con que arroparse, ropa que vestir, alimento en nuestra mesa. Yo como venezolano le puedo decir que el sector de La Guaira, donde hubo la mayor devastación aquí en Venezuela, era una zona de personas de clase pudiente, no media, pudiente. Y muchos de ellos, yo les aseguro, que cambiarían todas las posesiones temporales, terrenales, por la vida, por el bienestar de su familia. A menos de que muchos de ellos fueron preservados. Concluyo
expresando mi testimonio de confianza en el Señor, que a pesar de los momentos de aflicción, está con nosotros. Amén, que estos momentos nos permiten recordarle, allegarnos a Él y sentir literalmente del bálsamo consolador que solamente nuestro Señor Jesucristo puede dar, porque nos conoce, porque padeció también por nuestras aflicciones y penas. Comparto mi testimonio con afecto en el nombre de Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias.